Entonces, o sea, primero lo voy a poner en texto. Ejemplo. Robot evasor de obstáculos. Este es el robot de evasor de obstáculos que tiene que hacer. Yo quiero que vos mismo me digas lo que tiene que hacer un robot, que es lo único que haga es caminar infinitamente evitando chocarse con las cosas que tenga al frente. Descríbemelo, por favor, en secuencia de pasos. A ver, lo primero sería medir la distancia, pues tener algo de parámetro de distancia. Medir la distancia del sensor. Pues en realidad sería la distancia entre el frente del robot y el objeto más cercano. Listo. Entonces medir esa distancia. Eso es lo primero que tiene que hacer. Sí. ¿Qué es lo siguiente? Pues ya no sería como un condicional, pues decir que si es mayor o es menor, que haga tal operación. Entonces, si es mayor, sea si la distancia es mayor que... Bueno, pero quiero que me haga... Es que esa es la cosa. En programación usted tiene que ser muy explícito. Usted no puede ser vago con los planteamientos. Tiene que ser muy claro porque el computador es bruto. Pues a ver si la distancia es mayor que X o pues que un número pues fijo. Listo. Ajá. Es que X, prender motores. Encienda motores, ¿cómo? Prender motores, pues es que básicamente sería como lo que habíamos hecho la clase pasada, no, pues por ejemplo, prender motores, pues digamos que A y B a cierta potencia. ¿Qué dice? ¿Ve dice qué? A potencia, no sé, 50%. En el mismo sentido, ¿cierto? O sea, 50% positivo. Listo, ¿qué más? Listo. Pues no sé si uno ya entonces diría si no o pues sí, si no. Si no, Si no, entonces apagar motores, B y C. sí. Y pues pero literalmente como si fuera lo del proyecto, sería sería encender un aviso, pues encender bocina o hacer sonido. Pues yo lo que le dije es usar un robot de evasor de obstáculos. No es hacer el proyecto del curso. Ahora entonces apagar motores, B y C. Apagar Pues motores, B y bien. C. Entonces no apagar, no. Entonces, Si quiere, volvamos a pensar en el problema, ¿cierto? Usted tiene un carrito, usted tiene una caja, una de esas cajas donde mantienen los pollitos antes de venderlos, que es en las ferreterías de pueblo. Entonces aquí está el robotcito, ¿cierto? Aquí está el robotcito con sus rueditas, y él lo único que va a hacer es que va a moverse siempre hacia el frente. Cuando detecte un obstáculo, va a girar para no chocarse. Cuando detecte otro obstáculo, va a volver a girar. Cuando detecte y vuelve y gira hasta que, pues básicamente se evade obstáculos, sí. evita chocarse. Entonces, sería, entonces si no, entonces pues prender motor B al 50 y apagar el C. Motor B a 50 y apagar C. Lo voy a poner en unos términos más humanos para que luego pensamos cómo ejecutarlo. Entonces, lo que queremos hacer en nuestras propias palabras es que gire. Sí. ¿Sí o no? Que cambie de rumbo. Cambie de rumbo. Cambie de rumbo para no estrellarse. Listo, cuando cambia de rumbo, cambiar de rumbo es poner a girar el carrito. Entonces, cambio de rumbo, ¿cuánto? ¿Cuánto debería girar? 180. 180 grados. Sí, 180 o 90. Digámoslo 90. Que cambie de rumbo a 90 grados. Es un problema
del detalle saber cómo hacer que el robot haga que cambie de rumbo 90 grados, pero la lógica está ahí. Mira que entonces son formas diferentes. Hablar de motores base al 50% o decir cambiar de rumbo. Pero ambos son válidos en esta etapa de la programación, que es en la que vos entendés la lógica de lo que tienen que hacer. Entonces, cuando son cositas sencillas, esto es fácil. Cuando el problema que tiene que resolver el robot es sumamente complejo, esto se vuelve un monstruo. Y si se vuelve un monstruo en lenguaje humano, imagínese cómo se vuelve en código. Entonces usted tiene que, mientras y más en esta etapa en la que usted está aprendiendo, tiene que hacer lo que sea manejable. Y así es como lo que estamos haciendo en este momento, haciéndolo manejable y tratando de conectarlo con nuestro lenguaje. Listo. Entonces, y si no, cambie de rumbo 90 grados. Luego, ¿qué debe hacer el robot? Cambiar de rumbo y pues repetir, no sería volver a repetir. Ah, excelente. Entonces aquí, repetir. O sea, repetir es ir a la línea 1. O sea, volverse al paso 1, ir al paso 1. Míralo ahí, repetir. ¿Usted sería capaz de pasar esto en diagrama de bloques? Pues ya, pues si uno intenta. Como esto es un ejemplo que les va a quedar a todos, entonces, vea. Siempre todo parte de un inicio porque usted tiene que marcar dónde empiezan las cosas. Luego, ¿qué es lo primero? Medir. Medir distancia. Entonces ya sabemos cómo hacer medir distancia en Lego, no hay ningún problema. Luego preguntamos si la distancia, pues que lo estoy traduciendo literal de lo que está acá. Distancia mayor que X. Aquí este X lo voy a materializar. X es una distancia que entre la pared, es como el umbral antes de que tenga que cambiar de rumbo. Ese es X. Entonces, si la distancia es mayor que X, sí. Ya una flechita y que encienda. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Encender motores B y C. Lo voy a poner en términos humanos. Avance. Avanzar al frente. Luego nos preocupamos por cómo hacer que el robot sí cumpla con un avance. Y si no, cambiar de rumbo. Ir a 90 grados. Aquí es donde la pregunta grande, ¿qué sigue después de esto? Repetir. ¿Cierto? Sea cual sea si fue uno u otro, mira que este paso 4, o sea, básicamente está en el mismo nivel del sí y el sí no. Entonces el flujo de programa prácticamente se vería como algo así, como quien dice como que vuelven y se encuentran acá. Y el programa sigue. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el programa te dice repetir. Repetir es devuélvase. Espera que esta línea me quedó muy fea. Es devuélvase. ¿Hasta dónde? Hasta la línea 1. La línea 1 es medir distancia. Entonces devuélvase hasta antes de medir distancia. Y mira que es un flujo. Entonces, así como vos puedes leer esto en secuencia, 1, 2, 3, 4, puedes seguir este flujo como si estuvieras recorriéndolo, ¿cierto? Entonces lo podríamos recorrer con otro color. Entonces el programa viene así, hace esta instrucción, luego llega y hace esta pregunta, ¿qué pasa si ocurre o si no ocurre? Si no ocurre, llega y se mete por acá y vuelve y empieza. Si ocurre, viene y se mete por acá. Luego el programa sigue por acá y se devuelve. Y es un flujo. Y es un flujo que sigue y sigue y sigue. Eso es lo que hace una máquina, seguir instrucciones. Ahora sí. Vamos a pasar esto a código, pero desde cero. Sí. Ahora hacelo vos. Listo, de una. Voy a abrir otro. A ver, ¿cómo es que? Home. Y Me compartís pantalla. Eso ya me estás compartiendo pantalla. Yo te voy a mandar aquí por el chat el diagramita. Por si te sirve de alguna cosa, pues aunque no creo que sea tan necesario.
Solamente, si quiere, mire el diagrama y siga el flujo. Entonces, en donde empieza el inicio, y empieza a poner las cosas. Entonces, on start. Aquí viene entonces un problema. Resulta que mira que este programa no tiene fin. Sí. Cuando un programa no tiene fin, utilizamos forever. Todo lo que metas en forever no va a tener fin. O sea que este programa lo podemos hacer dentro de forever. Listo. Y lo que está entre la última parte del programa y la flechita que se devuelve es lo que está dentro de forever, porque todo eso se está haciendo eternamente. Pero entonces, a ver. Saque las instrucciones de los bloquecitos del diagrama, ¿cierto? Si quiere, abre el diagrama, mire cuáles son los bloquecitos y usted los va implementando. El primer bloquecito es medir la distancia. Entonces, usemos una variable que se llama dist. Póngala que se llame dist. Así para que quede igual al código. Y vamos a darle valor, ¿cierto? Con setDist. Ay, bueno, setDist. Ajá. Y dentro de, pues, el valor que le vamos a dar es el valor de la distancia con el sensor de ultrasonido. Ahí, entonces sería con sensor. Valor ultrasensor. Sería acá. Sí, listo. Ahí ya con esa instrucción le estamos almacenando la distancia en una variable. ¿Qué sigue en el diagrama? Pues no, todavía no lo meto en ningún bloque. Listo, no importa, déjelo ahí. Listo. ¿Cuál sería la siguiente instrucción? Lo siguiente sería, pues, que el sensor mida la distancia. A eso lo está haciendo ahí. Implícitamente ya está haciendo todo. Ese bloquecito es, en resumidas cuentas, ahora el chat, que es la imagen que le mandé en el chat. Sí, sería no estoy distancia. Es que yo no estoy viendo, pero bueno. Sería bueno. Sí, yo comparto entonces del todo. Exactamente. Entonces el bloquecito de medir distancia todo está ahí metido en ese bloquecito que acabaste de hacer. Eso ya se encarga de medir y almacenar. Entonces pues ya sería, pues si la distancia es mayor que tanto. Exactamente, sigue la pregunta, el condicional. ¿Dónde están los condicionales? Están en logic, if else. Entonces, aquí llegamos a duplicar. No. Variable distancia. Si la distancia, eso está pues para decir que es mayor está en math, ¿no? No, en lógica. Todas esas son operaciones lógicas. Entonces, mira, aquí hay una operación que se llama comparación. Si la distancia es mayor que, pues pongámosle 20, ¿no? Eso, muy bien. Bueno, si la distancia es mayor que 20, entonces prender motores. Ya. Sí, es el que tengo al niño aquí al lado. Qué lindo. Que él diga, hola. Díganle, Camilo. Miguel, ¿qué toma Camilo? Milo. Está muy tímido el muchacho. ¿Cuántos años tiene ya? 1 añito. Ay, nada. Entonces, stop, reset, steer tank motor. Pues ahí está, ¿no? A ver, si la distancia es mayor que 20, entonces sí, o sea, encienda los motores, serían B y C, ¿cierto? Entonces, los motores B y C al 50%. Si no, entonces mueva los motores B y C al 50 y menos 50 por 90 grados. Eso notándose pues que esos 90 grados son de las llantas, pero no importa, en este caso va a ser representativo.
Esa lógica, sí, eso básicamente involucra, bueno, o sea, si vos pegas ese set, la instrucción de medir distancia y lo pegas a todo ese bloque condicional, ahí ya tenés el cuerpo de ese programa que estamos tratando de implementar. Y si lo metes dentro de Forever, lo que estás haciendo es creando el ciclo. Entonces eso lo que va a hacer es que va a volver a empezar siempre, entonces se va a estar ejecutando siempre, siempre, siempre. Si quiere, pruébelo. Ahí donde está, debería de funcionar. Entonces le doy, ¿cómo debo comprobarlo? Se le fue el simulador. Sí, ahí. Sí. ¿Qué es eso? Si le das clic, ya. Entonces, Ahí están a la misma potencia ambos, ¿cierto? Si vos, sí. le pasas la distancia menor a 20, ¿qué pasa? Eso se ponen las dos, se pone uno 50, otro menos 50. Se ve ese parpadeo porque es que ahí está, o sea, él termina la instrucción de 90 grados y vuelve y empieza, y vuelve y empieza, y vuelve y empieza. Si quiere darse cuenta de que las cosas estén pasando, pongámosle un retardo después de que haga el giro de los 90 grados. Vamos a poner en Brick. En Brick sí. Podemos poner una pausa. Podemos poner una... Pausa. No, espérate. No es en loop. Eso, en loop, perdón. Gracias. Eso. Pongo una pausa de 1 segundo. Entonces va a girar y va a parar un momentico. Ahí va bien, ¿cierto? Ahora muévale la distancia. Listo. Ahí. Sí, ahí se nota el cambio. Pero sí, no es... bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que es que ese comando bueno, al parecer me está dejando encendidos los motores. No me los está deteniendo. Entonces tendría yo que hacer el movimiento por 90 grados y luego detener los motores. Esto sería... Stop. Antes de la pausa. ¿Antes de la pausa? Sí. Listo. Stop. Larg motors BC. Se nos fue un... ya, ahora sí. Entonces va a poner la distancia un poquito. Es 5 segundos. Ahí. El giro de 90 grados ni se ve. O sea, giro rápido y se demora y espera 5 segundos. Entonces, mira que esa es como la relación entre las cosas, ¿cierto? Entre el lenguaje de nosotros, en cómo expresamos nosotros las cosas, el diagrama de flujo que es un poquito más acercándose a la máquina y finalmente el lenguaje de la máquina. ¿Y eso qué? Este lenguaje así como está es bastante alejado de la máquina todavía. Es un lenguaje, el lenguaje de bloques es muy cercano a nosotros los humanos. Entonces, antes hay que agradecer pues que tengamos ese tipo de lenguajes, porque si no, créame que hablar en el lenguaje de la máquina es muy difícil. Es bien complicado. O sea que este es relativamente fácil. Bueno, ahora para completar el ejercicio del ejemplo del diagrama de flujo, vamos a implementarlo en Arduino utilizando la herramienta Tinkercad. Es la implementación pues como más simple que encontré utilizando LEDs en vez de motores. Ambos LEDs representan un motor cada uno. Estos son LEDs RGB, por lo cual pueden representar distintos colores. Digamos, este sería el motor izquierdo, este sería el motor derecho, y lo que hacen, pues dependiendo de cómo estén alumbrando, vamos a representar el movimiento de estos motores. Si están en verde ambos, es que ambos motores están girando en el mismo sentido y van avanzando. Cuando alguno de los dos se ponga en rojo, es que está en reversa, que está en sentido contrario. Entonces, lo que queremos implementar es el mismo diagrama de flujo que acabamos de ver, en el cual simplemente el robot avanza mientras no tenga obstáculos al frente. Cuando detecte un obstáculo, va a girar sobre su propio eje por cierto tiempo. Aunque en el Lego lo implementamos utilizando medición de grados, en este caso los motores digamos que no cuentan con un dispositivo de medición de posición angular, por lo cual nos vamos a hablar del tiempo. Vamos a implementarlo entonces simplemente con tiempo. Aquí podemos ver en el entorno lo que sería el circuito y la programación implementada. La secuencia es muy fácil, así como en el Lego se veía una función de un bloque
de onStart, en Arduino equivalente sería la función setup. Todo lo que se implementa en setup se hace una sola vez. El forever en Lego se podría ver como un loop en Arduino. Entonces, todo lo que se implemente acá se va a ejecutar infinitas veces o hasta que el Arduino se apague. Entonces vamos a implementar ese diagrama de flujo. El diagrama de flujo lo que decía es que lo primero que hacía era medir la distancia. La medición de distancia se hace con medio de esta línea. Es un cálculo que se hace digamos, por la misma forma de operación del sensor ultrasónico HCSR04, la cual emite un sonido y toma el tiempo entre el momento en el que se emitió y en el que regresó, en el que el sensor percibió la respuesta por el rebote de la onda. Entonces este es el cálculo que se implementa y aquí está la función que implementa exactamente eso. En el Lego eso para nosotros es transparente, en Arduino sí tenemos que implementarlo, pero nosotros aquí lo tomaríamos como un ejemplo. Ahora bien, la lógica la lógica nos dice que después de medir la distancia vamos a preguntar si la distancia es mayor a 20, hace una cosa y si no hace otra cosa. ¿Qué es lo que hace cuando la distancia es mayor a 20? Pues simplemente enciende los dos motores en un mismo sentido. Y si no, o sea, cuando la distancia sea menor o igual a 20, él va a poner los motores en sentidos contrarios. Y lo de los 90 grados aquí lo vamos a implementar con un retardo de tiempo de 500 milisegundos. Ahora vamos a ponerlo a prueba. Iniciamos la simulación. Vamos a observar que pues por defecto él inicia con los dos motores encendidos en el mismo sentido. Ahora vamos a emular un cambio de distancia. Vamos a observar como si un objeto se estuviera acercando. Cuando supera la barrera de los 20 centímetros vamos a observar entonces el cambio en uno de los motores. Y él se toma un tiempo mientras regresa nuevamente a los dos motores hacia el mismo sentido. En el momento en el que ya la condición de la distancia, nótese que aquí se observa la distancia que estamos emulando, cuando está ahí por debajo de los 20 centímetros es donde cambia el sentido de giro. Inmediatamente salimos de esa condición, él vuelve e inicia el movimiento en el mismo sentido. Esta era simplemente pues como una pequeña explicación donde podemos conectar como todos los conceptos desde el pseudocódigo hasta la implementación en Arduino pasando por un lenguaje intermedio como el diagrama de bloques con Lego. También se puede hacer la programación en bloques en Arduino, sin embargo pues recomiendo que nos acostumbremos también a esta forma en código que es un poco más universal y digamos que es más compatible con las plataformas en general de este tipo. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias.